Mi familia me expulsó de casa por ser el hijo inútil. Años después descubrieron que la empresa que los mantenía a flote era mía. Cuando mi padre me echó de casa, lo hizo delante de toda mi familia. Tienes 24 años y sigues viviendo como un parásito, dijo, mientras señalaba mi maleta. Ya es hora de que aprendas a sobrevivir por tu cuenta. Mi madre ni siquiera me miró. Mi hermano Daniel, en cambio, sonrió. Él siempre había sido el hijo favorito. Daniel tenía buenas calificaciones, un trabajo en la empresa de mi padre y una novia que mi familia adoraba. Yo era el problema, el hijo que había abandonado la universidad, el que nunca hablaba durante las reuniones familiares, el que, según ellos, no tenía ambición. Lo que ninguno sabía era que había abandonado la universidad porque llevaba casi 3 años trabajando en secreto en una empresa tecnológica. Y esa empresa acababa de conseguir su primer contrato importante. Pero no dije nada, simplemente tomé mi maleta. ¿No vas a decir nada?, preguntó mi padre. Lo miré unos segundos. No, creo que ya dijeron suficiente por mí. Salí de aquella casa sin saber que acababa de tomar la mejor decisión de mi vida. Los siguientes 5 años fueron una locura. Mi pequeña empresa creció. Primero contraté a 3 personas, luego a 20, después a 100, y finalmente conseguimos contratos con compañías internacionales. A los 29 años, mi empresa tenía cientos de empleados y una valoración que jamás habría imaginado cuando dormía en un pequeño departamento con un colchón en el suelo. Pero había algo que nunca hice. Nunca regresé a casa, ni siquiera llamé, hasta que un lunes por la mañana recibí un correo de mi director financiero. Tenemos un problema con uno de nuestros clientes principales. Abrí el archivo adjunto. Me quedé completamente quieto. El cliente era una empresa llamada Grupo Herrera, la empresa de mi padre. Resultaba que durante los últimos años habían estado utilizando nuestros servicios sin saber quién era realmente el dueño de la compañía. Y ahora estaban al borde de la quiebra. Habían acumulado deudas enormes. Tenían demandas. Los bancos estaban presionándolos. Y, lo peor de todo, dependían de nuestro contrato para mantenerse funcionando. Mi director financiero me preguntó, ¿quieres que cancelemos el contrato? Miré la pantalla. Después de 5 años, finalmente tenía la oportunidad de entrar nuevamente en la vida de mi familia. Pero esta vez sería diferente. Ya no sería el hijo inútil que mi padre había echado de casa. Ahora ellos necesitaban algo de mí. No, respondí. Mi director levantó una ceja. Entonces, ¿qué hacemos? Sonreí. Renovemos el contrato. ¿Con mejores condiciones? No. Hice una pausa. Con una condición. ¿Cuál? Me recliné en la silla. Quiero reunirme personalmente con los dueños de Grupo Herrera. No les dije mi nombre. Quería ver sus caras. Quería saber si mi padre todavía recordaba al hijo que había llamado parásito. 3 días después, recibí la confirmación. La reunión sería el viernes a las 10 de la mañana. El viernes llegué a las oficinas de Grupo Herrera 10 minutos iba a volver a ver a mi familia. El edificio seguía igual. Mármol en la entrada. Grandes ventanales. El logotipo de mi familia en la pared. Había pasado 5 años desde que salí de ahí con una maleta en la mano. Y ahora estaba regresando como el dueño de la empresa que podía salvarlos. La recepcionista me recibió con una sonrisa. ¿Tiene cita? Sí, con el señor Herrera. Revisó su computadora. ¿Nombre? Se lo dije. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Usted es el representante de la empresa que compró nuestra deuda? Algo así, me indicó el ascensor. Cuando llegué al último piso, la secretaria de mi padre me esperaba. No me reconoció. Eso me provocó una sensación extraña. Durante años había sido una de las personas que más me criticaba. El señor Herrera y su hijo ya están esperando, dijo. Su hijo, Daniel. Perfecto. Entré a la sala de juntas. Mi padre estaba sentado al fondo de la mesa. Tenía el cabello mucho más gris. Daniel estaba junto a él, revisando unos documentos. Ambos levantaron la mirada. Mi padre me observó apenas unos segundos. Buenos días, dijo. Tome asiento. Me senté frente a ellos. Daniel empezó a hablar. Como ya saben, nuestra empresa está atravesando una situación temporal de liquidez. Tuve que contener una sonrisa. Temporal. Llevaban meses al borde de la quiebra. Entiendo, respondí. Mi padre tomó los documentos. Nos gustaría renegociar las condiciones del contrato. ¿Por qué? Daniel intervino. Porque las condiciones actuales son demasiado exigentes. Son las mismas condiciones que aceptaron hace 2 años. Las circunstancias cambiaron. Las circunstancias de ustedes cambiaron, corregí. No las nuestras. Daniel apretó la mandíbula. Mi padre me miró con más atención. ¿Usted es el responsable de tomar estas decisiones? Sí. ¿Y quién es el propietario de su empresa? Silencio. Sonreí ligeramente. Eso no es relevante para esta reunión. Mi padre parecía molesto. Para nosotros sí lo es. Entonces supongo que tendrá que seguir siendo un misterio.
Daniel golpeó suavemente la mesa con los dedos. Necesitamos una reducción del 30%. No, 20, no, 10, negué con la cabeza. Mi padre finalmente perdió la paciencia. Entonces, ¿qué demonios quiere? Lo miré directamente a los ojos. Quiero que me explique por qué debería salvar una empresa que está siendo administrada por personas que no saben administrarla. Daniel se levantó furioso. No sabes de qué estás hablando. Y entonces mi padre también se levantó. Daniel, la habitación quedó en silencio. Yo permanecí sentado. Entonces saqué un documento de mi carpeta y lo deslicé sobre la mesa. Esta es mi propuesta. Mi padre lo tomó. Leyó la primera página. Después la segunda. Su expresión cambió. ¿Qué significa esto? Que voy a comprar el 51% de Grupo Herrera. Daniel palideció. Eso es imposible. No, lo miré. Es exactamente lo que va a ocurrir si aceptan. Mi padre levantó lentamente la mirada. Y por primera vez desde que había entrado. Pareció mirarme de verdad. Sus ojos se quedaron fijos en mi rostro. Frunció el ceño. ¿Nos conocemos? No respondí. Solo sonreí. Eso depende. ¿De qué? Me levanté de la silla. De si usted recuerda al hijo que echó de su casa hace 5 años. Mi padre dejó caer los documentos. Daniel se quedó completamente inmóvil. Nadie dijo una sola palabra. Hasta que mi padre susurró. No puede ser. Yo agarré mi carpeta. Sí puede. Y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, escuché la voz de Daniel. Espera. Me detuve. Tú eres. Giré lentamente. El inútil. Y salí de la sala. No habían pasado ni 10 minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi padre. No contesté. Volvió a llamar. Tampoco. Después llegó un mensaje. Necesitamos hablar. Lo eliminé. Luego otro. Por favor. Ese sí me hizo detenerme unos segundos. Nunca había visto a mi padre escribirme esa palabra. Pero tampoco iba a regresar corriendo porque, por primera vez en mi vida, él me lo pidiera. Guardé el teléfono y seguí caminando. Al llegar al estacionamiento, alguien me alcanzó. Espera, era Daniel. Mi hermano cerró la puerta del edificio detrás de él y se acercó rápidamente. ¿De verdad eres tú? ¿Quién más sería? Pero, ¿cómo? Me encogí de hombros. Trabajando. Daniel soltó una risa nerviosa. No puedes simplemente aparecer después de 5 años y decir que eres el dueño de una empresa multimillonaria. No aparecí de la nada. Ustedes fueron quienes dejaron de buscarme. Eso lo dejó callado. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente preguntó, ¿por qué nunca nos dijiste? Lo miré fijamente. ¿Para qué? Somos tu familia. Solté una pequeña risa. ¿Familia? Daniel bajó la mirada. Sé que las cosas fueron difíciles. No, Daniel, las cosas fueron fáciles para ustedes. Me acerqué un poco. Cuando papá me echó, tú estabas ahí. Yo tenía 19 años. Y dijiste que era lo mejor. Daniel cerró los ojos. Recordaba perfectamente. Era un idiota. Sí, me miró sorprendido. Pero eso no significa que no me arrepienta. No respondí. Entonces sacó su teléfono. Mamá quiere verte. Sentí algo extraño en el pecho. Hacía 5 años que no escuchaba nada de ella. No, está enferma. Me quedé quieto. Daniel rápidamente agregó. No es grave. Pero cuando se enteró de que eras tú, se puso a llorar. No sabía qué pensar. Parte de mí quería ir. Otra parte recordaba perfectamente aquella noche. Mi madre sentada en el sofá, sin defenderme, sin decir una sola palabra mientras mi padre me echaba. ¿Qué quiere? Pregunté. Quiere pedirte perdón. Miré hacia el edificio. No estoy interesado. Daniel suspiró. Entonces, ¿qué vas a hacer con la empresa? Comprar el 51%. ¿Para destruirla? No. Entonces, ¿para qué? Sonreí. Para demostrarles que no necesitaba su aprobación. Daniel se quedó mirándome. ¿Y después? Después decidiré. Subí a mi automóvil. Pero justo cuando iba a arrancar, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi padre. Era mi abogado. Tenemos un problema, dijo. ¿Qué pasó? Acabo de revisar los documentos financieros de Grupo Herrera con más profundidad. Y, hubo unos segundos de silencio. La empresa no está simplemente endeudada. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Alguien está sacando dinero de la compañía desde hace años. ¿Cuánto? Demasiado. ¿Quién? Mi abogado respiró profundamente. Eso es lo extraño. ¿Qué? Las transferencias terminan en varias empresas fantasma. Hizo una pausa. Y todas están relacionadas con alguien de tu familia. Mi mano se quedó inmóvil sobre el volante. ¿Con quién? La respuesta me dejó helado. Con Daniel. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. ¿Daniel? Sí. ¿Estás seguro? Completamente. Tenemos registros bancarios, contratos y varias transferencias. Pero hay algo todavía más extraño. ¿Qué? Las empresas están a nombre de terceros. Daniel no aparece directamente en ninguna. Apreté el volante.
Entonces no podemos acusarlo todavía. Exacto. Necesitamos pruebas. Colgué. Miré hacia el edificio de Grupo Herrera. Mi hermano seguía parado en la entrada. Parecía preocupado, pero ahora ya no sabía si esa preocupación era por nuestra familia, o porque sabía que yo había descubierto algo. Regresé a mi oficina y pasé el resto del día revisando documentos. Cada hora aparecía algo nuevo. Pagos falsos, contratos inflados, facturas por servicios que nunca se realizaron. Y siempre había una misma firma aprobando las operaciones. La de Daniel, pero había un detalle que no encajaba. Daniel estaba robando dinero de la empresa, pero alguien más estaba ayudándolo. A las 11 de la noche, mi abogado me llamó nuevamente. Encontramos una transferencia importante. ¿De cuánto? $8 millones. Me quedé en silencio. ¿A dónde fueron? A una cuenta en el extranjero. ¿A nombre de quién? Eso es lo raro. Dímelo. Está a nombre de tu madre. Sentí un escalofrío. Mi madre, la misma mujer que había permanecido en silencio cuando me echaron. La misma mujer que ahora quería verme. ¿Estás seguro? Sí, pero hay algo más. ¿Qué? La transferencia se hizo hace apenas 3 semanas. Me levanté de la silla. ¿Eso significa que? Sí, interrumpió. Alguien está moviendo dinero ahora mismo. Entonces entendí algo. Mi familia no estaba simplemente en problemas. Alguien estaba intentando vaciar la empresa antes de que quebrara. Y si yo compraba el 51%, también estaría comprando todas esas responsabilidades. Cancela la adquisición, dije. ¿Qué? Todavía no compremos nada, pero mañana tenemos que firmar. Lo sé, colgué. A la mañana siguiente regresé a Grupo Herrera. Esta vez no fui solo. Entré a la sala de juntas acompañado por mi abogado. Mi padre estaba allí, Daniel también, y mi madre. Ella levantó la mirada en cuanto me vio. Se llevó una mano a la boca. Hijo, no respondí. Mi padre se levantó. Pensé que habías cambiado de opinión. Lo hice. Daniel sonrió ligeramente. ¿Entonces vas a ayudarnos? Lo miré. No. Su sonrisa desapareció. Dejé una carpeta sobre la mesa. Voy a investigar qué está pasando realmente con esta empresa. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Abrí la carpeta y puse varios documentos sobre la mesa. Significa que alguien lleva años robándoles dinero. Mi madre palideció. Daniel permaneció completamente inmóvil. Y tengo pruebas. Mi padre miró los documentos. Después miró a Daniel. ¿Qué significa esto? Daniel no respondió. Entonces mi madre empezó a llorar. Yo puedo explicarlo. La miré. Entonces explícalo. Ella respiró profundamente. No fui yo quien robó el dinero. Entonces, ¿por qué está tu nombre en las cuentas? Mi madre bajó la mirada. Y finalmente dijo algo que jamás esperaba escuchar. Porque Daniel me obligó. La sala quedó completamente en silencio. Mi padre miró a mi madre. Luego a Daniel. ¿Qué acabas de decir? Preguntó. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Daniel me pidió que abriera las cuentas. Dijo que era para proteger a la familia. Daniel se levantó de golpe. Mamá, cállate. Mi padre lo miró con una expresión que jamás había visto antes. ¿Tú hiciste esto? No es lo que parece. $8 millones desaparecieron. Yo no me quedé con ese dinero. Eso me hizo prestar atención. Entonces, ¿quién? Daniel se quedó callado. Mi abogado abrió otra carpeta. Ese es precisamente el problema. Sacó varios documentos. Encontramos transferencias desde las empresas fantasma hacia una cuenta que pertenece a una persona llamada Esteban Vargas. Mi padre frunció el ceño. ¿Quién es? Daniel palideció. Yo lo noté inmediatamente. Tú lo conoces. Daniel negó con la cabeza. No, mírame. Lo hizo. ¿Quién es Esteban Vargas? Daniel tragó saliva. Es un antiguo socio de papá. Mi padre se quedó helado. ¿Mi antiguo socio? Sí, ese hombre se fue hace 10 años. No se fue, dije. Lo sacaron. Mi abogado asintió. Y parece que desde entonces ha estado trabajando con alguien dentro de la empresa. Mi padre se sentó lentamente. ¿Quién? Mi abogado dejó una última hoja sobre la mesa. Tenemos suficientes pruebas para sospechar que Daniel era el intermediario. Daniel golpeó la mesa. No, entonces explícame las transferencias. Yo no sabía para qué eran. Lo miré fijamente. Eso es imposible. Daniel comenzó a respirar rápidamente. Esteban me dijo que si no colaboraba, destruiría a nuestra familia. ¿Y por eso robaste millones? No tenía opción. Me reí sin humor. Siempre hay una opción. Daniel me miró con los ojos llorosos. Tú no entiendes. Entonces explícame. Silencio. Finalmente dijo. Esteban sabía algo sobre papá. Mi padre levantó la cabeza. ¿Qué cosa? Daniel lo miró. Algo que ocurrió antes de que tú nacieras. Mi padre palideció. Daniel, él me dijo que si no hacía lo que quería, iba a revelar todo. Yo miré a mi padre. Por primera vez desde que había regresado, parecía verdaderamente asustado. ¿Qué hiciste?
Pregunté. Mi padre no respondió. Papá, nada. Entonces mi madre comenzó a llorar nuevamente. Tu padre no quería que lo supieras. Sentí que el estómago se me cerraba. Que supiera que, mi padre bajó la mirada. Y después de unos segundos dijo, la empresa que creías que era de nuestra familia. Hizo una pausa. No comenzó con nosotros. Entonces, mi padre me miró directamente. La robé. Nadie habló. Hace 30 años, continuó, yo trabajaba para otra compañía. La familia que la fundó confiaba completamente en mí. Mi padre cerró los ojos. Y yo los traicioné. Entonces entendí, la deuda de mi familia no era solamente económica. Era una deuda que llevaba 30 años esperando ser cobrada. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi padre había construido toda nuestra vida sobre un robo. La casa, la empresa, los viajes, la educación de Daniel, todo. ¿A quién le robaste la empresa? Pregunté. Mi padre no respondió. Papá, ¿a quién? Finalmente levantó la mirada. A la familia Vargas. Sentí que algo encajaba. Esteban. Mi padre asintió lentamente. Es el hijo del hombre al que traicioné. Miré a mi abogado. Todo tenía sentido. Esteban no quería simplemente dinero. Quería recuperar lo que consideraba suyo. ¿Y Daniel sabía todo esto? Daniel negó inmediatamente. No, yo solo sabía que Esteban podía destruirnos. ¿Cómo? Tenía documentos antiguos, contratos originales, registros bancarios, pruebas de que papá había falsificado algunas operaciones para quedarse con la compañía. Mi padre se levantó. Yo no falsifiqué nada. Daniel lo miró. Entonces dime por qué Esteban tiene los documentos. Mi padre no respondió. Yo me acerqué a él. ¿Es verdad? Cometí errores. No te pregunté eso. Silencio. ¿Es verdad? Mi padre cerró los ojos. Sí, me alejé lentamente. Toda mi vida había pensado que mi padre era un hombre exitoso. Un empresario respetable, alguien que había construido todo desde cero. Pero en realidad había construido un imperio sobre la ruina de otra familia. Entonces recordé algo. Mi abogado había dicho que Esteban estaba moviendo dinero. ¿Dónde está Esteban ahora? Daniel negó con la cabeza. No lo sé. Tú hablaste con él. Hace meses. ¿Dónde? En un restaurante. ¿Y después? Daniel dudó. Me dijo que algún día alguien de la familia tendría que pagar por lo que papá hizo. Mi padre se sentó lentamente. No pensé que llegaría tan lejos. Lo miré con incredulidad. ¿Tú sabías que estaba haciendo esto? Sabía que quería vengarse. ¿Y aún así no hiciste nada? Mi padre guardó silencio. Entonces mi madre habló. Porque tenía miedo. La miré. ¿Miedo de qué? De que descubrieran toda la verdad. Mi teléfono comenzó a vibrar. Era un número desconocido. Contesté. ¿Sí? Una voz masculina respondió. Supongo que ya conociste la verdad. Me quedé completamente quieto. ¿Esteban? Exactamente. Todos en la sala me miraron. ¿Qué quieres? Lo mismo que tu padre me quitó. ¿La empresa? Se rió. No. Su voz se volvió fría. Quiero que él pierda absolutamente todo. Miré a mi padre. Entonces, ¿por qué estás destruyendo la empresa? Porque tu padre nunca entendería lo que hizo mientras siguiera teniendo dinero. ¿Y Daniel? Silencio. Daniel fue útil. Miré a mi hermano. ¿Y mi madre? También. Apreté los dientes. ¿Y yo? Esteban guardó silencio durante unos segundos. Tú eres diferente. ¿Por qué? Porque tú no heredaste la empresa. Hizo una pausa. Tú construiste la tuya. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Quiero hacerte una propuesta. Habla. Mañana, a medianoche, trae todos los documentos que demuestran lo que hizo tu padre. ¿Y qué obtengo? La verdad completa. ¿Y si no voy? Esteban soltó una pequeña risa. Entonces mañana publicaré todo. La llamada terminó. Miré a mi familia. Mi padre estaba aterrorizado. Daniel estaba pálido. Y mi madre no dejaba de llorar. Pero había una cosa que ninguno de ellos sabía. Yo ya había tomado una decisión. No iba a proteger a mi padre. Pero tampoco iba a dejar que Esteban destruyera a todos por algo que ocurrió 30 años atrás. Si quería detener esa guerra, tendría que enfrentar a los dos. No dormí esa noche. Tenía demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. A las 8 de la mañana, mi abogado llegó a mi departamento con una caja llena de documentos. Encontramos esto en los archivos antiguos de Grupo Herrera. Abrí la caja. Había contratos, escrituras, fotografías y estados financieros de hacía más de 30 años. Pero había algo que me llamó inmediatamente la atención. Una fotografía. Mi padre aparecía mucho más joven, parado junto a otro hombre. Detrás de ellos había un edificio. Debajo de la fotografía había una fecha. 1996. ¿Quién es él? Pregunté. Mi abogado miró la foto. El padre de Esteban. Le di la vuelta. En la parte posterior había una frase escrita a mano. Algún día volveremos a tener lo que nos pertenece. Me quedé mirando esas palabras.
Entonces entendí que esto no había comenzado con Esteban. Había comenzado mucho antes. ¿Encontraste algo que explique cómo mi padre se quedó con la empresa? Mi abogado sacó otro documento. Sí, era un contrato de compraventa. Lo revisé. Mi padre aparecía como comprador. Pero había algo extraño. La firma del supuesto vendedor no coincidía con otros documentos de la misma persona. Esto está falsificado. Exactamente. Pasé las páginas rápidamente. Había más contratos, más firmas falsas, más movimientos de dinero. Mi padre había construido todo un sistema para quedarse con la compañía. Pero entonces apareció algo todavía peor. Una transferencia. Una transferencia realizada justo antes de que la empresa cambiara oficialmente de dueño. El dinero había ido a una cuenta perteneciente a... Espera, miré el nombre nuevamente. No era mi padre. Tampoco era Esteban. Era alguien completamente desconocido. ¿Quién es Alejandro Herrera? Mi abogado se quedó callado. No lo sé. Entonces, ¿por qué aparece en los documentos? Eso tendremos que averiguarlo. Sentí una sensación extraña. Alejandro Herrera. El apellido era el mismo que el de mi familia. Pero jamás había escuchado ese nombre. Busqué rápidamente en los archivos. Nada. Entonces recordé algo. Una conversación que había escuchado cuando era niño. Mi padre hablando con mi abuelo. Solo había escuchado una frase. Mientras nadie sepa que ese niño existe, todo estará bien. En aquel momento no entendí qué significaba. Ahora sí, sentí un escalofrío. Necesito que investigues a Alejandro Herrera. ¿Crees que es importante? Creo que es la pieza que falta. Mi abogado tomó nota. ¿Y qué hacemos con Esteban? Miré el reloj. Faltaban 12 horas para medianoche. Voy a reunirme con él. ¿Solo? No. Saqué mi teléfono. Había una persona a la que necesitaba ver antes. Mi madre. La llamé. Contestó después de varios tonos. Hijo, mamá, necesito que me digas toda la verdad. Silencio. No puedo. Sí puedes. Tu padre. No estoy preguntando por papá. Hice una pausa. Estoy preguntando por Alejandro. Escuché cómo su respiración cambiaba. Y entonces dijo algo que me dejó completamente paralizado. ¿Quién te habló de él? ¿Por qué? Mi madre comenzó a llorar. Porque Alejandro era tu hermano. Me quedé completamente inmóvil. ¿Mi qué? Mi madre respiró entrecortadamente. Tu hermano. Sentí que el teléfono casi se me resbalaba de la mano. Eso es imposible. Daniel es mi único hermano. Eso es lo que siempre te hicimos creer. Me senté lentamente. Mamá, explícame. Durante varios segundos no respondió. Finalmente comenzó a hablar. Antes de que tú nacieras, tu padre tuvo un hijo con otra mujer. ¿Alejandro? Sí. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Porque tu padre tenía miedo. ¿De qué? Mi madre guardó silencio. De que Alejandro descubriera la verdad sobre la empresa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde está? No lo sé. Mamá, de verdad no lo sé. ¿Y Esteban? Mi madre comenzó a llorar nuevamente. Esteban encontró a Alejandro hace muchos años. Me levanté de golpe. ¿Qué? Y desde entonces estuvieron trabajando juntos. Todo comenzó a encajar. Esteban no había estado actuando solo. Alejandro estaba detrás de todo. Mi propio hermano. Un hermano que ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Mi madre tardó unos segundos en responder. Porque ya no quiero seguir mintiendo. ¿Qué más me ocultaste? Silencio. Mamá, Alejandro no es el único hijo que tu padre tuvo fuera del matrimonio. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Hay otro. Cerré los ojos. ¿Quién? Mi madre no respondió. Dime quién. Finalmente susurró. Tú. Fruncí el ceño. ¿Qué estás diciendo? Tú no eres hijo biológico de tu padre. Me quedé completamente paralizado. Eso no puede ser. Tu padre lo supo desde el principio. Sentí que todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba. Mi madre continuó. Por eso siempre te trató diferente. Recordé todas las veces que mi padre había comparado mi vida con la de Daniel. Todas las veces que me llamó inútil. Todas las veces que parecía sentir desprecio hacia mí. Pensé que era porque simplemente no me quería. Pero había otra razón. Entonces, ¿quién es mi padre? Mi madre comenzó a llorar. El hombre que tu padre traicionó hace 30 años. Me quedé sin palabras. ¿El padre de Esteban? Sí. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Eso significaba que Esteban, no podía ser. Entonces Esteban es tu hermano. Me quedé mirando al vacío. Mi enemigo no era un extraño. Era parte de mi propia familia. Y, de repente, entendí por qué Esteban había elegido precisamente a mi familia para su venganza. Pero había una cosa que todavía no entendía. Si Esteban es mi hermano, ¿por qué quiere destruirme? Mi madre respondió con la voz quebrada. Porque él cree que tú recibiste todo lo que le pertenecía. La llamada terminó. Me quedé solo en mi departamento. A medianoche tenía que encontrarme con Esteban. Ahora ya no iba a reunirme con el hombre que quería destruir a mi familia.
Iba a reunirme con mi propio hermano. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si realmente había sido expulsado de mi casa, o si alguien había querido mantenerme alejado de la verdad. A las 11:30 de la noche llegué al lugar que Esteban había indicado. Era un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. No llevé a nadie conmigo. Mi abogado insistió en acompañarme, pero le dije que no. Si Esteban realmente era mi hermano, quería escuchar la verdad de su propia boca. Entré, las luces se encendieron una por una. Y entonces lo vi. Esteban estaba de pie al otro lado del almacén. Era aproximadamente de mi edad. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos. Había algo extraño en su rostro. Algo familiar. Así que finalmente lo sabes, dijo. ¿Tú eres mi hermano? Esteban sonrió con tristeza. Medio hermano. ¿Por qué nunca me buscaste? Porque cuando descubrí que existías, ya era demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Esteban caminó lentamente hacia mí. Para salvar a nuestro padre. Me quedé callado. Tu padre lo destruyó, continuó. Le robó la empresa, su dinero y su reputación. Mi padre no es mi padre. Lo sé. Entonces, ¿por qué me odias? Esteban se detuvo frente a mí. Porque durante años pensé que tú eras parte de su plan. ¿Qué plan? Quería que heredases todo. Solté una risa incrédula. ¿En serio creías que yo sabía algo? No al principio. ¿Y después? Después descubrí que tú también eras una víctima. Su expresión cambió. Por eso te observé durante años. ¿Me observaste? Sí. ¿Y aún así destruiste mi familia? Esteban bajó la mirada. No destruí tu familia. Me señaló. Tu padre la destruyó hace 30 años. Sacó una carpeta. Yo solamente hice que la verdad saliera a la luz. La abrió y me entregó varios documentos. Eran pruebas de todo. La empresa original, los contratos falsificados, las transferencias. Pero había una última página. La ley. Mi nombre aparecía allí. ¿Qué es esto? El documento que prueba quién es tu padre biológico. Lo miré. Debajo de mi nombre estaba el nombre del padre de Esteban. Sentí un vacío en el pecho. Entonces realmente somos hermanos. Esteban asintió. Sí. Por primera vez, ninguno de los dos supo qué decir. Hasta que él habló. Hay algo más. ¿Qué? Nuestro padre no murió por accidente. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Esteban sacó otro documento. La noche antes de morir, presentó una denuncia contra tu padre. Sentí un escalofrío. ¿Y después? Murió al día siguiente. ¿Qué estás insinuando? Esteban me miró directamente. Que alguien lo asesinó. Retrocedí un paso. ¿Mi padre? No lo sé. Pero tú sí sospechas de él. Durante 30 años. Entonces escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos. Una figura estaba parada en la entrada del almacén. Mi corazón se aceleró. La persona entró lentamente bajo la luz. Era Daniel, mi hermano, o al menos el hermano que yo siempre había creído tener. Esteban lo miró y murmuró. Llegaste tarde. Daniel levantó una pistola. No, nos apuntó a los dos. Llegué justo a tiempo. Daniel sostenía el arma con ambas manos. Pero había algo extraño en su expresión. No parecía furioso, parecía asustado. Daniel, dije, baja el arma. No puedo. Esteban dio un paso hacia él. Sí puedes. Cállate. Daniel levantó el arma hacia Esteban. Todo esto es culpa tuya. Esteban soltó una risa amarga. Mía, tú me obligaste a hacer todo esto. Yo te mostré la verdad. Tú decidiste qué hacer con ella. Daniel negó con la cabeza. No entiendes. Entonces explícanos. Daniel respiró profundamente. Papá descubrió que yo sabía demasiado. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Encontré los documentos hace 4 años. Descubrí lo que había hecho con la empresa y descubrí que tú no eras su hijo. Lo miré sorprendido. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Desde hace 4 años? Asintió. Y papá me amenazó. ¿Con qué? Daniel bajó ligeramente el arma. Con destruirme. Esteban lo interrumpió. Eso no explica los 8 millones. Daniel lo miró. El dinero no era para mí. Entonces, ¿para quién? Daniel cerró los ojos. Para papá. Sentí que todo volvía a cambiar. ¿Qué? Papá estaba pagando a alguien para que desapareciera toda evidencia de lo que hizo. Esteban se quedó inmóvil. ¿A quién? Daniel me miró. A la misma persona que mató a nuestro padre. El silencio fue absoluto. ¿Quién? Pregunté. Daniel tragó saliva. No lo sé. Esteban apretó los puños. Mientes. No. Daniel parecía a punto de quebrarse. Solo sé que papá le pagaba dinero desde hace años. Entonces escuchamos un ruido afuera. Un automóvil acababa de detenerse frente al almacén. Daniel miró hacia la entrada. Ya vienen. ¿Quiénes? Pregunté. No respondió. Esteban se acercó a mí. Tenemos que irnos. ¿Y Daniel? Daniel bajó lentamente el arma. Déjenme aquí. ¿Qué? Si me voy con ustedes, nos van a encontrar. Esteban negó con la cabeza. No, vete. De repente se escucharon pasos acercándose. Muchos pasos. Daniel miró hacia la puerta.
Ya es demasiado tarde. Las luces del almacén se apagaron. Escuchamos cómo varias personas entraban. Después, una voz masculina gritó: «Nadie se mueva». Se encendieron unas luces portátiles. Había 4 hombres armados. Uno de ellos caminó hacia nosotros. Y cuando levantó la cara, reconocí inmediatamente su rostro. Era el abogado que había trabajado para mi padre durante más de 20 años. Mi propio abogado de la familia. El hombre que siempre había estado presente en cada reunión importante. Me miró directamente. «Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Tú?», sonrió. «Tu padre cometió muchos errores». Hizo una pausa, pero su mayor error fue creer que podía confiar en mí. Esteban dio un paso adelante. «Tú mataste a nuestro padre». El abogado sonrió. «No». Miró hacia Daniel. «Fue él». Me quedé paralizado. Daniel cerró los ojos. «No». El abogado continuó. «Daniel fue quien estuvo con él aquella noche». «Estás mintiendo», gritó Daniel. El abogado sacó un pequeño dispositivo. «Entonces supongo que esto te hará recordar». Presionó un botón, y una grabación comenzó a reproducirse. La voz de Daniel llenó el almacén. «Si no firmas estos documentos, papá, todo se acabará». Después se escuchó la voz de mi padre. «Nunca debiste descubrirlo». Y entonces, un fuerte golpe. La grabación terminó. Miré a Daniel. «¿Qué hiciste?». Daniel empezó a llorar. «Yo no lo maté». El abogado sonrió. «Eso es exactamente lo que él quiere que creas». Entonces escuchamos una segunda voz en la grabación. Una voz que ninguno de nosotros esperaba escuchar. La voz de mi madre. «Daniel, hazlo. No tenemos otra opción». Me quedé completamente inmóvil. Mi madre también estaba involucrada. Pero antes de que pudiera procesarlo, Esteban me agarró del brazo. «Tenemos que salir de aquí». «¿Cómo?». Esteban miró hacia una puerta lateral. «Por ahí». Corrimos. Detrás de nosotros comenzaron los disparos. Y mientras escapábamos, entendí algo aterrador. Mi familia no llevaba 30 años escondiendo un secreto. Llevaban 30 años escondiendo un crimen. Corrimos por el pasillo mientras los disparos resonaban detrás de nosotros. Esteban abrió una puerta metálica y salimos a un callejón. «Por aquí». Corrimos hasta un automóvil estacionado a unos metros. «¿De quién es?». «Mío». Subimos y arrancó inmediatamente. Durante varios minutos ninguno habló. Yo seguía intentando procesar todo. Mi padre, mi madre, Daniel, el abogado, Esteban, todo estaba conectado. «Detente», dije. Esteban me miró. «¿Qué?». «Necesito volver». «¿Estás loco?». «Daniel sigue ahí». Daniel nos estaba apuntando con un arma. Porque estaba asustado. «Y casi nos mata». Lo miré. «No creo que haya matado a nuestro padre». Esteban guardó silencio. «Entonces, ¿quién fue?». «El abogado». «¿Por qué?». «Porque la grabación estaba editada». Esteban me miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Porque escuché la conversación. Y había un corte justo antes del golpe». Esteban frenó lentamente. «¿Estás diciendo que esa grabación fue manipulada?». «Sí». «Entonces necesitamos conseguir el original». Asentí. «Y sé dónde encontrarlo». Mi padre tenía una caja fuerte en su antigua oficina. Recordaba perfectamente dónde estaba. Regresamos al edificio de Grupo Herrera. La oficina estaba vacía. Entré mientras Esteban vigilaba la puerta. Encontré la caja fuerte detrás de un cuadro. Después de varios intentos, logré abrirla. Dentro había documentos, dinero y una pequeña memoria USB. La tomé. «Esto es». Esteban se acercó. «¿Qué tiene?». «No lo sé». Nos llevamos la memoria. Regresamos al automóvil y conectamos el dispositivo a mi computadora. Había un solo archivo. 1996, original. Lo abrimos. La grabación comenzó. Escuchamos a mi padre hablando con el padre de Esteban. «No puedo hacerlo». «Ya lo hiciste», respondió el otro hombre. «Puedo devolver la empresa». «Es demasiado tarde». Entonces se escuchó otra voz. Una voz que reconocí inmediatamente. La del abogado. «Si no firma, ambos terminarán muertos». Esteban quedó completamente inmóvil. La grabación continuó. El abogado estaba amenazando a ambos hombres. Quería quedarse con la empresa. Mi padre había aceptado ayudarlo. Pero el padre de Esteban se negó. Entonces escuchamos un golpe. Después, un disparo. Y la grabación terminó. Esteban estaba temblando. «No fue tu padre». «No, fue el abogado». Asentí. Pero había algo más. Reproduje el archivo nuevamente. Esta vez presté atención a los últimos segundos. Antes de terminar, se escuchaba una voz muy baja. «El niño». Pausé la grabación. Retrocedí. La reproduje lentamente. Y entonces escuchamos claramente. «El niño no puede saber que es hijo de Vargas». Esteban me miró. «Tú». «Sí». Pero entonces apareció otra sorpresa. El archivo tenía una fecha de modificación reciente. Hace 3 días. Alguien había abierto ese archivo después de que mi padre desapareciera. ¿Quién tuvo acceso a esta computadora? Esteban me miró. «Solo 3 personas».
¿Quién es? Tu padre. Ya murió. El abogado. Y Esteban se quedó callado. ¿Quién? Daniel. Sentí un escalofrío. Entonces Daniel sabía que existía esta grabación. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Solo decía, no confíes en Esteban. Un segundo mensaje llegó inmediatamente después. Él no te contó toda la verdad. Y entonces llegó el tercero. Nuestro padre no murió en 1996. Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos. Nuestro padre no murió en 1996. ¿Qué significa eso? Pregunté. Esteban no respondió. Esteban, no lo sé. Lo miré fijamente. No me mientas. Esteban cerró los ojos. Finalmente suspiró. Está bien. Sacó su teléfono y abrió una fotografía. Era una imagen antigua. Un hombre aparecía sentado en una silla de ruedas. Mi corazón se detuvo. Ese es. Sí, nuestro padre. Esteban asintió. Sobrevivió al disparo. Me quedé completamente paralizado. Entonces, ¿por qué todos creían que había muerto? Porque el abogado hizo creer que había muerto. Lo escondió durante años. ¿Dónde está? Esteban guardó silencio. ¿Dónde? En un hospital privado. Sentí que todo comenzaba a encajar. Mi padre había construido su imperio robando una empresa. El abogado había manipulado todo para quedarse con ella. Esteban había buscado venganza durante años. Daniel había sido chantajeado. Y nuestro verdadero padre había estado vivo todo este tiempo. Tenemos que encontrarlo. Esteban asintió. Fuimos al hospital. Cuando entramos en la habitación, un hombre anciano levantó lentamente la mirada. Sus ojos se clavaron en mí. Por unos segundos no dijo nada. Después sonrió. Finalmente te conozco. Sentí un nudo en la garganta. ¿Usted es mi padre? El hombre asintió. Sí. Esteban se acercó. Papá. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Mis hijos. Me acerqué lentamente. ¿Por qué nunca me buscaste? Porque me dijeron que estabas muerto. ¿Qué? El abogado me dijo que tu madre había perdido al bebé. Mi madre había mentido. Durante todos esos años. Entonces, ¿por qué me entregaron a mi padre? El hombre bajó la mirada. Porque él te robó. Sentí que todo encajaba. Mi padre no me había tratado como un hijo. Me había tratado como una pieza de su secreto. Entonces escuchamos pasos en el pasillo. Esteban se levantó. Tenemos que irnos. Pero antes de salir, mi padre biológico me tomó de la mano. Hay algo que debes saber. ¿Qué? La empresa original nunca fue de tu padre. Lo sé, negó con la cabeza. Tampoco era completamente mía. Fruncí el ceño. ¿Entonces de quién? Sonrió. De los empleados. Me quedé en silencio. Durante 30 años, mi familia había peleado por una empresa que originalmente pertenecía a cientos de trabajadores. Mi padre había robado sus acciones. El abogado había intentado quedarse con ellas. Y Esteban había intentado recuperarlas. Entonces entendí qué tenía que hacer. No iba a quedarme con el imperio. No iba a destruir a mi familia. Iba a devolver lo que nunca les perteneció. Meses después, las investigaciones terminaron. El abogado fue arrestado. Daniel aceptó colaborar con las autoridades y confesó todo lo que sabía. Mi madre también contó la verdad. Mi padre perdió la empresa y enfrentó las consecuencias de sus actos. Y yo hice algo que nadie esperaba. Transferí el control de Grupo Herrera a un fideicomiso para los antiguos trabajadores y sus familias. Esteban no recibió dinero, yo tampoco. Por primera vez, alguien había roto el ciclo. Un año después, estaba sentado en una pequeña cafetería con Esteban. ¿Te arrepientes? Me preguntó. ¿De qué? De haber descubierto todo. Miré por la ventana. No, sonreí. Me arrepiento de haber tardado tanto en entender que no necesitaba demostrarle nada a mi familia. Esteban sonrió. Supongo que al final ninguno de los dos ganó. No, lo miré, pero tampoco perdimos. Él levantó su taza. Por los hermanos que se encontraron demasiado tarde. Choqué mi taza con la suya. Y mientras salíamos de la cafetería, pensé en aquella noche 5 años atrás. Cuando mi padre me echó de casa y me llamó inútil. Durante mucho tiempo pensé que aquella había sido la peor noche de mi vida. Ahora sabía que había sido la mejor. Porque si aquella puerta no se hubiera cerrado frente a mí, probablemente nunca habría construido mi propia vida. Y nunca habría descubierto que la verdadera riqueza no era tener una empresa, una casa o millones en el banco. Era poder mirar atrás, y saber que finalmente habías dejado de parecerte a las personas que te hicieron daño.